Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Gloria al Señor. Qué bueno poder compartir la palabra de Dios y hacerla nuestra. Este es el mensaje de hoy. Quiero hablarles de vivir en intimidad con la palabra. Durante el siglo pasado, dos pensadores, dos teólogos, Tillich y Barth, se debatían entre la palabra y Jesucristo. Uno decía que hay preguntas del hombre que requieren respuestas de Dios. Y el otro decía que hay preguntas de Dios que requieren respuestas del hombre. Y la síntesis de este pensamiento lo podemos decir que Jesucristo es el lugar donde se convierte, donde se llega al centro, al punto central, donde Jesús se convierte en las gran respuestas de Dios al hombre y en la gran respuesta del hombre a Dios. Jesús, la palabra viva. Y tenemos que tener intimidad con esa palabra. Antes de que abriéramos el servicio, estábamos compartiendo con Rubén de España y con David y Eduardo algunas cosas que pasan hoy en día y algunos pensamientos que algunos predicadores, desgraciadamente muy cercanos a nosotros en Miami, están haciendo de repente de que si la vacuna nos va a controlar el ADN o demás. Digo, ¿de dónde sacan esto de la palabra? Porque el Espíritu revela. El Espíritu sigue revelando, por eso el Espíritu también se define como la palabra viviendo. La palabra viva es Jesús, pero la palabra viviendo, allí donde confluye la palabra adentro de nosotros, la palabra que viene del corazón a nuestra mente y a nuestra boca, para que podamos darla, tiene que estar alineada completamente con la palabra que reveló y que está escrita, con esa palabra que vino a revelar Jesús. Pero si no tengo intimidad con ese Jesús a través de la palabra, puedo terminar haciendo cualquier cosa, viviendo cualquier cosa o pensando cualquier cosa, y eso es un riesgo. Dice Isaías 55, 8 al 13, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Y qué gran promesa Isaías dice, y ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. Y a su paso a las montañas, una figura preciosa, las montañas aplaudiendo, todos los árboles de bosques, las montañas gritando gritos de júbilos. Y en vez de zarzas, encontraremos cipreses plantados, mirtos en lugar de ortigas. Y esto le dará renombre al Señor y será una señal que durará para siempre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que vas a traer hoy a mi vida y a la vida de los hermanos en la congregación virtual. Porque es tu palabra, Señor, la que sale de tu boca, la que no regresa vacía y la que va a hacer en nosotros fecundar y germinar algo nuevo, algo bueno, para que al que siembra, al que come. Señor, que tu palabra sea instrumento para nuestro trabajo, para la siembra, y que sea alimento para nuestra vida. Aleluya. Gracias, Señor. Pero ¿cómo conocer los pensamientos de Dios entonces? Si son tan altos, ¿cómo los conozco? Bueno,
en realidad la respuesta se las di al comienzo. Es el Espíritu Santo el que me trae el pensamiento de Dios, el que va trabajando conmigo, pero de lo que ya plantó adentro mío a través de la palabra. ¿Dónde los encuentro? En la palabra de Dios. ¿Y quién los corrobora? La palabra de Dios. Esa es la garantía que estoy en el camino correcto. Por eso es importante que en este año que comienza, quiero animar a todos que hagan cercana a sus vidas la palabra de Dios, que la hagan propia, que no piensen que se escribió, ni piensen que es una historia lejana que se escribió para otros, sino que piensen que es algo que va a hacer fecundar y germinar en ustedes algo grande. Dejen participar al Espíritu Santo cuando entren a la palabra de Dios. De cualquier versículo que lean, lee Génesis, pregunte, ¿y acá cómo entro yo? ¿Qué significa esto para mí? Íntimamente, llegando al fondo, no quedándome en lo superficial, donde de repente la palabra nos transforma de tal manera que cuando encontramos un himno donde dan gracias a Jerusalén, no nos convirtamos en sionistas políticos que piensan que con mover esto u otro políticamente ya estamos dándole gloria, sino en personas que saben que ese Sion espiritual es volver todo al principio, volver todo allí donde se perdió por la locura y el pecado del hombre. Intimidad, llegar a fondo, dejar que el Espíritu Santo me sumerja en la palabra. Juan 16, 3 al 15 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, y para nosotros ya está aquí, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Entonces, ¿cómo podemos salir a decir cosas en el nombre de Dios que no están en la palabra de Dios? Los caminos de Dios son un misterio para el hombre, claro que sí, pero no necesitamos adivinadores, necesitamos gente que interprete la palabra, gente que vuelva al texto, no gente que traiga ideas propias, porque cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesús para salvación y recibimos el Espíritu Santo, a través de la palabra escrita podemos comenzar a comprender esos misterios de Dios. Y el Espíritu Santo, querida congregación, usa 3 métodos por lo menos para abrir nuestra mente y llenar el corazón con la sabiduría. Lo primero es la revelación. Ese término se refiere a la verdad que fue dada por el Señor y que no puede obtenerse de ninguna manera. No la voy a encontrar en libros de psicología, ni la voy a encontrar en libros científicos, porque las Sagradas Escrituras son mi fuente de fe, mi fuente de autoridad. Cualquiera, creyente o no, puede leer la Biblia y tener una idea de la revelación de Dios, pero solo un creyente lleno del Espíritu Santo puede empezar a comprender esa pregunta que Dios me hace cada vez que yo abro la Biblia. Y puedo empezar a escuchar la voz de Dios respondiéndome a la pregunta que tengo adentro de mi corazón, guardada en mi corazón. Lo próximo es la iluminación. Esa palabra es el Espíritu Santo iluminando como una linterna nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos comprender la palabra de Dios. Y así como les habrá pasado a ustedes, me ha pasado a mí tantas veces, volvemos a leer un pasaje y en un momento me dice una cosa y en otro momento me dice otra cosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me ilumina justo en mi necesidad. Efesios 1, 17 y 18 dice, pido que el Señor de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza lo llamó. Tiene que haber un proceso nuestro, que es el que llamamos meditación. No podemos tomar la palabra, leerla y decir, ¡ay, qué bonito! Y nos vamos. Tenemos que escribir la palabra de Dios en algún lado, tenemos que marcar la palabra de Dios, tenemos que meditar en la palabra de Dios y después, como hacen las vacas
con la comida volver a rumiar y traer, a recordar qué es lo que Cristo estuvo diciendo a través de su palabra. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente para que podamos reconocer y comprender la revelación divina. Por eso es bueno que nuestros niños memoricen pasajes de la Biblia, que atesoren ese conocimiento bíblico, porque en el momento de la prueba quizás no van a tener una Biblia a mano, pero el Espíritu Santo va a sacar esa semilla que hizo fecundar y la va a poder dar como alimento o la va a dar como semilla para sembrar. Queridos, si vamos a seguir instrucciones de alguien, tengamos en cuenta que tenemos que tener a la persona más calificada al lado de nosotros. ¿Y quién más calificado que el Señor? Pongámonos de rodillas y consultemos la autoridad verdadera, la autoridad de Dios. Salmo 119, 160, y acá viene algo muy importante para la interpretación de la palabra. Dice, la suma de tus palabras es la verdad. La verdad completa es de Génesis a Apocalipsis, toda la historia revelada, no el versículo que me conviene, no agarrando la Biblia de a pedacitos, no un versículo diario. Hay gente que después de convertirse cambia el horóscopo por la Biblia y empieza a leer un versículo y lo lee encima, así a ver aleatoriamente, a ver qué me sale hoy. No solo lo que me conviene, no de a pedacitos. Una fe anclada en la Biblia es tu protección para el engaño que podemos tener, como hablábamos hoy con los hermanos, hoy en día en la sociedad. Mira, viene una historia que quiero contarla porque parece graciosa, pero tiene una enseñanza. En una de las iglesias que visité acá en la ciudad de Miami, en el Doral, una iglesia amiga, me dice el pastor que venía una pareja de hondureños que llegaron a hacer fortunas. Ahora están dedicados, tienen empresas y realmente hicieron fortunas con la construcción. De hecho, ahora participaron en un proyecto grandísimo cuando la iglesia cambió de lugar y tuvo que echar mano, digamos, al contratista. Esa empresa fue. Pero ellos empezaron con trabajos, digamos, a destajo o por llamado, como un handyman. Pero resulta que la esposa que se convierte empieza a escuchar la enseñanza sobre los diezmos. Y entonces empiezan a diezmar. Claro, él un poco a regañadientes, pero diezma porque también estaba convertido. Y la cosa le fue bien, empezó a ir bien. Entonces, al principio diezmaba un poquito, pero después empezaron a tener contratos grandes. Y dice el pastor, contado esto por la hermana, por la esposa de este hombre en una reunión de damas, que un día le llega un contrato que les iba a proveer, escuchen esto, el contrato, una ganancia de $100,000. Era un contrato de $1,000,000 cerca, pero ellos neto iban a recibir 100,000. Entonces, claro, el hombre empezó a afligirse y se le turbó el ánimo y empezó a pelearse y a razonar cosas que no están en la palabra de Dios, pero que están en la humanidad del hombre, con la esposa y le dolía y no diezmaba y no diezmaba y no diezmaba porque ahora los diezmos eran grandes. Hasta que la mujer en sabiduría recibió algo del Señor y dice, la verdad que no es justo que sufras así. Te entiendo. Dice que lo sorprendió al hombre de tal manera. Dice, déjame que voy a orar. Y dice, Señor, veo que ponerle el nombre de la persona Juan. Juan quiere seguirte, Señor. Pero duele tanto, el corazón, tanto. Señor, no tiene que darte diezmos grandes. Padre, que yo te ruego que no nos mandes contratos millonarios, Señor. Y dice que en el momento se le abrieron los ojos al hombre y dice, mujer, ¿qué haces? Y entonces cambió y escribieron y a partir de ahí progresaron porque no se quedaron con lo chiquito, con lo que les convenía. Pusieron toda su confianza
en el Señor. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. A este hombre le penetró específicamente a donde más le estaba doliendo. Y ahí debemos dejar que la palabra de Dios nos penetre. A ese lugar donde bien profundo, donde están las cosas que nosotros debemos cambiar, porque la palabra de Dios es sabia, porque la palabra de Dios es la que usó el Padre para la creación, es la que usó el Hijo para darnos sustancia, para darnos verdad y para darnos vida, y es la que usa el Espíritu Santo para darle a su pueblo la corrección. El Espíritu Santo es como en las obras de teatro el apuntador que nos va dando cada palabra para cada vez que nos olvidamos, el Espíritu Santo nos dice algo. Querido mío, Isaías 48 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece. ¡Qué virtud! Una palabra que permanece, una palabra que nos sana, como dice el Salmo 107:20, envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro. Una palabra de sanidad basada en la palabra. Efesios 5:26 dice que la palabra nos purifica. Dice para hacerla santa, Él purificó a su iglesia, lavándola con agua mediante la palabra. Y querido mío, la palabra de Dios nos hace mejores frutos, nos da vida. Santiago 1:18 dice, por su propia voluntad, Dios nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y los mejores frutos de su creación. Entonces, si la promesa para este 2021 está basada en la palabra, si tu anhelo, si tu llamado para este 2021 está basado en la palabra, y si tu esperanza para lo que viene en la vida está basada en la palabra, va a ser sí y amén, siempre. Que el Señor les bendiga. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.